En este trabajo que lleva por título Una mirada desde la aritmética y las regletas de Cuisener, la profesora Cristina Blanco y yo misma, Mónica Arnal, vamos a mostrar el trabajo realizado con diferentes alumnos del grado de Magisterio en Educación Primaria. Inicialmente, lo que queremos dotar de importancia es el cambio existente entre la percepción de la forma en la que nosotros aprendimos pues, cuando éramos niños y la realidad existente en la didáctica del aula. Además, debemos tener en cuenta la adaptación existente a realizar al currículum y el propio desarrollo del niño en las diferentes edades. En particular, nos vamos a centrar en la educación primaria. Vamos a dar importancia a diferentes momentos de la formación de los futuros maestros, donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos. Por un lado, vamos a tener en cuenta la práctica que realizan en el aula durante su formación en la universidad y, por otro lado, las prácticas que ellos realizan durante su formación en los diferentes centros educativos, tanto en educación infantil como en educación primaria. Esta formación de prácticas se realiza en el último y penúltimo curso y la práctica que hemos realizado y que presentamos hoy ha sido realizado un año antes. El objetivo principal de este trabajo es analizar a través de diferentes vídeos que fueron grabados por los propios futuros maestros cómo las actividades elaboradas por el profesorado en formación de educación primaria están dirigidas y están ajustadas a cómo es una práctica real en el aula. No pretendemos que el fin de estas actividades sea aprender a cómo usar un determinado material, en este caso particular de las regletas de Cuisener, sino que el utilizarlo sea como el desarrollo de un contenido. En este caso particular lo vamos a utilizar para la suma, para la resta conllevadas y un pequeño comienzo de la multiplicación. No pretendemos ir más allá con el material, simplemente focalizarnos en este contenido. Además, su uso debe contribuir al pensamiento matemático. En cuanto al marco teórico, se va a fundamentar en tres pilares fundamentales. Por un lado, el pensamiento matemático en las aulas de educación infantil. Y es que una de las primeras experiencias del alumnado con las matemáticas está estrechamente relacionada con los números, con la aritmética, en particular con el número natural. Y es precisamente con este número natural con el que nosotros vamos a trabajar y con las primeras nociones involucradas con ellos. En matemáticas, siguiendo los estudios de Alsina, el niño necesita observar su entorno, debe vivenciar, debe manipular, por eso que utilicemos un material manipulativo, debe experimentar, incluso jugar y verbalizar. A pesar de ello, el currículum español, que es con el que nosotros hemos tenido que ceñirnos, se orienta hacia la adquisición de los contenidos más que a todo lo que acabamos de mencionar. En cuanto al segundo de los pilares fundamentales, vamos a considerar el uso de los materiales manipulativos. Y es que se llevan utilizando desde principios del siglo XX, aunque queramos pretender que sea algo completamente innovador. Y es que autores como Montessori, como Piaget, como de Crowley, Freinet, Dines y Mialaret, pues ya los utilizaban y promovían su uso. Además, los materiales manipulativos pueden considerarse de dos maneras. Por un lado, partir del material y que sea el maestro quien adecúa las actividades más adecuadas. Y, por otro lado, el partir de la actividad y considerar el material que favorece más el aprendizaje. En nuestro caso, ya partíamos del material, en este caso de las regletas de Cuisener, y eran los futuros maestros quienes tenían que plantear las actividades. Y finalmente, un tercer pilar fundamental de nuestro marco teórico son las operaciones básicas con las regletas de Cuisener. Aunque no lo haya mencionado y no aparezcan en esta presentación, en la versión escrita de esta comunicación aparecen las referencias bibliográficas que hemos tenido en cuenta. En cuanto a estas operaciones aritméticas y el uso de las regletas de Cuisener, de entre todos los materiales hemos elegido este material, aunque en el aula se utilizó también el ábaco y los bloques lógicos multibase. Destacamos lo siguiente de las regletas de Cuisener.
y es que los alumnos se sienten bien aprendiendo, quieren saber, potencia la participación y también la comunicación entre iguales, además de poder descubrir y poder comenzar a formular. Además, para poder comenzar a trabajar con estas regletas, debe incidirse en la acción, en que el alumno comprenda y posteriormente ya en el cálculo, la verificación y la comprobación de esos resultados. A continuación mostramos la metodología que va a ser la profesora Blanco quien continúe con ella. Hola, buenas tardes. La metodología que hemos utilizado para nuestro estudio tiene un carácter cualitativo. Hemos estado observando los distintos vídeos, cómo han trabajado con las regletas de Kuijinger para explicar las 3 operaciones básicas. Hemos visto la exposición, cómo ha sido, y se ha utilizado una muestra de 35 estudiantes que están en el grupo del segundo curso del grado de educación primaria. Esos 35 estudiantes se han agrupado, han hecho grupos de 3 a 5 personas, con lo cual nos han quedado 9 grupos, 9 trabajos que han sido los que hemos estado utilizando para nuestra investigación. Se le ha pedido al alumnado que realizara un vídeo en el que utilizara las regletas de Kuijinger para trabajar las 3 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Mi compañera ya ha explicado por qué les ofrecimos las regletas, cuáles eran las ventajas, porque anteriormente en el aula habían estado trabajando con otro material, como eran los bloques multibases, el ábaco japonés. En el aula de educación primaria es normal utilizar este material y ellos han estado familiarizándose con el material, haciendo distintas prácticas, analizándolos y viendo las ventajas que ofrecían. Para el análisis de los distintos vídeos, nos hemos fijado en estos puntos. En primer lugar, la adecuación del material. Si han utilizado un material adecuado que favorece la situación didáctica que ellos mismos han planteado. En segundo lugar, si dominaban el contenido que estaban trabajando, es decir, pues las 3 operaciones básicas, por supuesto, suma, resta y multiplicación, pero además conceptos que conllevan a realizar esas operaciones, como puede ser el de equivalencia, de composición y descomposición. También hemos estado mirando si su situación didáctica y la práctica y la utilización de ese material desarrollaba el pensamiento matemático en el alumno. Es decir, que si favorecía la interpretación de la matemática y no simplemente la memorización de unos símbolos o de unos pasos a seguir. Después hemos estado mirando el tiempo de exposición, es decir, el ritmo que llevaban los alumnos en la explicación. Si era muy rápido, si se podía perder, si era bastante lento y podía favorecer la distracción. Y el orden en las fases, es decir, si estaban marcando las distintas fases didácticas en la explicación de las 3 operaciones. Este análisis lo hemos agrupado, el análisis de las 4 dimensiones, las hemos agrupado en 3 niveles. El primer nivel, hemos metido a los grupos que no tenían adquirido los conceptos vistos para poder trabajar con ese material, estos contenidos. En el segundo nivel, cuando aplicaban bien esos conceptos en algunos casos, en algunos ejemplos. Y el tercer nivel era cuando el grupo había adquirido el resultado esperado, un dominio de la didáctica con el material. Vamos a ver un vídeo en el que vamos a ver 2 vídeos. El primero, vamos a observar que todos los fallos que puede cometer un profesor, a la hora de explicar la metodología. Vamos a empezar con la suma. Vale, una suma con llevadas. A ver. Vamos a empezar con la suma del 7. Representamos los 2 números, el 167 y el 124. Cogemos el 2 hacia abajo, el número 6 en la parte de arriba, cogemos un 1
y otro. Vale, ya tenemos los dos números representados. Ahora hay que empezar a En primer sumar. lugar, podemos ya ver algunas cositas, como por ejemplo que el material no favorece la situación didáctica que están ellos utilizando. ¿Por qué? Porque están trabajando con centenas. Las regletas de Kushner se quedan en las decenas. Por supuesto, 10 decenas forman una centena, pero ya a la hora del conteo se saldría del contenido propuesto para infantil. Esto conlleva que tampoco favorece la capacidad de interpretar matemáticas, porque la representación numérica, el valor de posición, no está representada con el valor adecuado, es decir, la centena está representada con la regleta de la unidad, del 1, ¿vale? La regleta de la decena está representada con una regleta de 6. Entonces, ahí no hay una equivalencia con el valor posicional y el valor numérico. Haremos con la suma del número grande, el primero. 4 más 7, perfecto. Cogemos un palo que lo represente igual y añadimos uno más. Estas dos las retiramos. Vale, y ahora nos quedamos con el 1 Dejamos esta aquí. y el llevamos 10 una con la llevada. nos llevamos como llevada a la siguiente columna. Por lo tanto, juntamos por aquí también. Forman 2, 6 y 1. Forman 9. Forma 9, buscamos a alguien, una regleta que ocupe 9. Distanciamos esto y cogemos 2. Y ahora buscamos una que ocupe roja. 2. Y ahí lo tenemos. Vale. El resultado final sería... Resultado final 291. Vale, como podemos ver, la explicación lleva un ritmo rápido y sin pararse en alguna de las fases didácticas del aprendizaje del alumno. También estamos viendo que son símbolos, como hemos dicho antes, son símbolos lo que representa el número, no hay ninguna interpretación y a la hora de la explicación tampoco de forma verbal está mal explicado utilizando un lenguaje no apto para la edad del alumno. Veamos otro vídeo en los que vamos a comprobar la diferencia de utilizar una didáctica a otra. Empezaremos con las sumas conllevadas. En este caso haremos una suma de 15 más 6. Empezaremos cogiendo las regletas del 10 y del 5. A continuación, la regleta del 6 que se deberá de colocar al lado del 15, ya que nos encontramos en una suma. A continuación, cogeremos las regletas más grandes que entren. En este caso, 2 de 10, y debemos de buscar la regleta más pequeña que entre en el hueco que falta. En este caso es una de 1. Por lo tanto, el resultado de esta operación será 21. Vale, en este vídeo vemos que a pesar de que la explicación es rápida y que tampoco se ha parado a marcar las fases didácticas, las distintas fases didácticas, como por ejemplo un recordatorio del valor de las regletas, el inicial, vemos que sí aplica correctamente las equivalencias, es decir, favorece al alumno que interprete matemáticas porque el valor numérico del alumno está representado en las regletas y a la hora de sumar está agrupando las distintas regletas para luego poder hacer el valor total de esa suma. Bueno, seguimos. Una vez que hemos visto la diferencia de los dos vídeos, vamos a ver el análisis de los resultados. En primer lugar, vemos la adecuación del material en la práctica del contenido, es decir, ¿ha sido el adecuado? Bueno, pues los alumnos, un 11%, no han utilizado un material correcto para la propuesta que ellos han marcado, que ha sido como el vídeo que hemos visto, utilizando las centenas. Hay otro 11,11%, que ellos mismos han tenido que introducir, como vemos en la fotografía de la derecha, han improvisado un material nuevo que no corresponde a las regletas para poder solucionar ese problema que les ha podido marcar
en el momento que la solución o sea, el resultado de la suma les daba centenas, pero el 77,77% de los grupos han planteado bien una situación didáctica para dicho material. El dominio del contenido, bueno, pues hay un 44,45% de los grupos que no dominaban el contenido que tenían que explicar, es decir, no han sabido bien prepararse la clase, con lo cual, pues sí, saben sumar, saben restar y multiplicar, pero todo lo que lleva consigo la composición, el valor posicional, las equivalencias, la descomposición, no lo han aplicado. Hay un 22,22% que lo han aplicado en algunos casos, en algunas operaciones, y luego un 33,33% restante que lo han aplicado en las 3 operaciones. En cuanto al desarrollo del pensamiento matemático, han favorecido su desarrollo, su aplicación, su interpretación, el interpretar matemática, un 33,33% de los grupos. El 44% no lo han hecho y hay solo un 22% que lo han hecho en alguno de los casos. El tiempo. Pues en general el tiempo ha sido muy rápido, el tiempo de exposición ha sido muy rápido en todos los grupos. Realmente lo que han estado haciendo es fijarse en cómo ellos lo estaban explicando para ellos mismos, para ser evaluados, pero no como si estuvieran en la situación de explicárselo a los alumnos de educación infantil. Hemos agrupado los tiempos y entonces ha habido un 55,56% que lo han realizado entre 3 y 4 minutos, un 11,11% entre 4 y 5 minutos y un 33% con algo más de 5 minutos, lo cual se ve que es un tiempo bastante rápido para la práctica docente. En cuanto al orden de la explicación de las fases, ninguno de los grupos, esto merece destacar, ha utilizado las distintas fases cronológicas que desarrolla la didáctica del aprendizaje de uno de los contenidos. El 44% ha podido interpretar alguna de las fases, ha podido representar alguna de las fases. En este caso, ha sido la fase inicial de repaso del valor de las distintas regletas. Y el 55,56%, ninguno de los grupos ha utilizado nada más que la fase explicativa. Aquí tenemos una tabla que representa, bueno, están todos los valores agrupados y yo os haría que os fijarais pues, en los valores que son extremos, ¿no? Es decir, el 0% aplica las fases didácticas, pero sí el 77,77% ha conseguido aplicar una propuesta didáctica con el material que nosotros les hemos pedido. Tristemente merece destacar que la mitad de los grupos no dominan el contenido, con lo cual dicha mitad no ha desarrollado el pensamiento matemático en el alumno a través de este trabajo de matemáticas. ¿Qué conclusiones podemos tener de todo esto? Bueno, pues que a los alumnos les cuesta utilizar recursos, como en este caso no lo han sabido aplicar bien las regletas de Cuisenaire a la hora de sumar, restar y multiplicar, que eso es lo que comentaba mi compañera anteriormente. Al final tienden a explicar de la forma que ellos han aprendido. ¿Qué apreciamos? Pues que realmente el alumno debería haber tenido en cuenta, en primer lugar, una familiarización que aunque sea trabajado en clase, pero ellos tenían que haber tenido un trabajo anterior por ellos mismos a la hora de prepararse bien esa clase y su propuesta. No hemos visto que con su actividad hayan partido de los conocimientos que tiene el alumno, ni con un repaso, ni a través de una serie de preguntas que ellos podían haber hecho. No han creado un orden cronológico, es decir, una serie de fases donde vayan siguiendo la distinta explicación didáctica. La explicación verbal a lo largo de todo el procedimiento no ha sido la adecuada, ha sido una explicación hacia el profesor que le estaba evaluando, ni tan siquiera
Ha habido muchos grupos que han utilizado un vocabulario adecuado. Luego también hemos echado en falta que hayan utilizado el conocimiento para adquirir otros nuevos, es decir, una vez que se ha trabajado la suma, podían haber partido de ahí para aplicar, para trabajar la multiplicación. Y, en definitiva, ¿qué es lo que pensamos? Que esto podría solucionarse. Ellos cuando trabajan lo hacen sin una realidad, ¿no? En el aula, en la universidad, no tienen una realidad. La realidad la encuentran cuando están en las prácticas, en los colegios, en los centros de educación infantil y primaria. Entonces, con una adecuada coordinación con el profesor de primaria o de infantil, podríamos hacerles conscientes de esos errores que cometen a la hora de preparar sus clases o de trabajar con un material. Y además se debería reforzar todavía aún más la metodología, el trabajo práctico en el aula, en las clases de la universidad, para que ellos vayan mejor preparados a las prácticas y puedan solucionar, no cometan esos errores, sino que sean errores adaptados a la realidad que ellos en la que están trabajando. Y con esto hemos terminado nuestra comunicación. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias.